Bienvenidos al comienzo de todo, la creación maravillosa de nuestro Dios. Mucho antes de que existieran los juguetes, los dulces o incluso la televisión, había un tiempo en que la tierra estaba vacía y oscura. Pero no por mucho tiempo, porque el ser más grande y poderoso de todo el universo, Dios mismo, decidió crear un lugar increíble para vivir. Imagina esto, Dios, con solo hablar. Hizo que la luz apareciera, separándola de la oscuridad. Fue el primer día. Luego hizo que un gran cielo azul se extendiera por encima de nosotros, como una manta gigante que nos cubre. Ese fue el segundo día, pero la tierra aún era un lugar un poco aburrido. Así que Dios, con su enorme poder, separó las aguas de la tierra seca. Y aparecieron las montañas, los valles, los ríos y los mares. No solo eso, sino que también hizo brotar del suelo todo tipo de plantas, árboles enormes con frutas deliciosas, flores de todos los colores, hierba suave y verde. Todo era perfecto y hermoso. Este fue el tercer día. ¿Crees que eso fue todo? Para nada. Dios siguió creando maravillas. En el cuarto día puso en el cielo algo asombroso, el sol para que nos diera luz y calor durante el día, y la luna y las estrellas para que brillaran en la oscuridad de la noche, cada uno en su lugar, cumpliendo su propósito. Al día siguiente, el quinto día, el aire y el agua cobraron vida. Imagina ver peces de todas las formas y tamaños nadando en el agua y pájaros de plumas brillantes volando por el cielo cantando melodías hermosas. Todo se llenó de movimiento y sonido, y finalmente llegó el sexto día, un día muy especial. Dios dijo, hagamos algo aún más maravilloso. Y así creó a todos los animales que conocemos, desde los grandes elefantes y las feroces leones, hasta los pequeños conejos y las alegres mariposas. Cada criatura era única y perfecta a su manera. Pero la obra maestra de Dios aún no estaba completa. Él quería algo aún más especial, algo que pudiera amar y con quien pudiera hablar. Así que, con mucho amor y cuidado, Dios tomó un poco de polvo de la tierra y con sus propias manos formó al primer ser humano. Luego sopló en su nariz el aliento de vida, y ese ser humano cobró vida. Se llamó Adán. Adán no era como los animales, era especial. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que podía pensar, sentir, amar y tener una relación especial con su Creador. Dios le dio a Adán un trabajo muy importante, cuidar de todo lo que había creado, y lo llevó a un lugar mágico que había preparado especialmente. Para él, este lugar especial no era un jardín cualquiera, era el jardín del Edén. Imagina un lugar donde cada árbol daba la fruta más deliciosa que hayas probado, donde las flores nunca se marchitaban, donde el sol siempre brillaba suavemente y donde los animales jugaban amistosamente. No había tristeza, ni peligro, ni nada malo. Era el paraíso perfecto. Dios le dijo a Adán, puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, de verdad, de cualquier árbol, excepto de uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás. No era que Dios quisiera ser malo, sino que quería que Adán confiara en él y supiera que él era quien sabía lo que era mejor. Adán exploraba el jardín, feliz y asombrado por tanta belleza. Jugaba con los animales, les daba nombres a cada uno de ellos. Al león lo llamó rugidor, a la jirafa cuellilarga. Al pajarito cantor se lo pasaba genial, pero mientras ponía nombres a los animales, se dio cuenta de algo: cada animal tenía una pareja. El león tenía una leona, la jirafa una jirafa, el pajarito otro pajarito, y Adán estaba solo. Dios, que lo veía todo y lo sabía todo, se dio cuenta de que Adán estaba un poco solo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, alguien que sea perfecto para él. Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño muy, muy profundo. Mientras Adán dormía pacíficamente, Dios tomó una de sus costillas y con esa costilla creó a la primera mujer, la más hermosa de todas,
Cuando Adán despertó y vio a esta nueva criatura, se llenó de alegría. Él dijo: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Adán la llamó Eva. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén en perfecta armonía. No había vergüenza, no había culpa. Andaban desnudos sin sentir pena, porque no había nada malo en sus corazones. Eran amigos perfectos, se amaban, se cuidaban y, lo más importante, tenían una relación maravillosa con Dios. Dios venía a visitarlos al jardín en la brisa del atardecer y hablaban como los mejores amigos. Era un tiempo de pura felicidad y paz. Pero el Edén no era solo belleza y alegría. Había un ser muy astuto y malvado que no estaba contento con la felicidad de Adán y Eva ni con la relación que tenían con Dios. Este ser era una serpiente, pero no una serpiente común. Era el diablo disfrazado, y tenía un plan terrible para arruinarlo todo. Un día, mientras Eva estaba paseando sola cerca del árbol prohibido, la serpiente se acercó a ella. No era una serpiente tonta, era muy inteligente y engañosa. La serpiente le dijo a Eva con una voz muy suave y engañosa: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, que era un poco ingenua, le respondió: no, no es así. Podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente se rió con malicia, una risa que Eva no pudo escuchar, pero que era venenosa. Y le dijo a Eva la mentira más grande de todas: de ninguna manera morirán. Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. ¡Qué mentira tan astuta! La serpiente quería que Eva pensara que Dios estaba escondiendo algo bueno, que Dios no quería que fueran tan sabios como él. Eva miró el árbol. Antes era solo un árbol más, pero ahora las palabras de la serpiente la habían hecho pensar. El fruto parecía bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Era una trampa brillante para el diablo. Eva, en lugar de creer en Dios, creyó en la serpiente. Extendió su mano, tomó una de las frutas y la comió. Al instante no se convirtió en una diosa, ni sus ojos se abrieron para ver cosas maravillosas. Lo que sintió fue una sensación extraña, una que nunca antes había conocido: la vergüenza. Luego, Eva se acercó a Adán, que no estaba muy lejos. Le ofreció un trozo de la fruta. Adán, que había estado allí, que había escuchado las palabras de la serpiente y había visto a Eva comer, también tomó un trozo y comió. Al instante, los ojos de ambos se abrieron, pero no para ver cosas buenas. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y por primera vez sintieron una vergüenza terrible. Se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios. Y el miedo los invadió. Corrieron y se escondieron entre los árboles del jardín, tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Cuando llegó la brisa fresca del atardecer, Dios, como de costumbre, vino a pasear por el jardín para hablar con sus amigos Adán y Eva, pero esta vez no escuchó sus voces alegres ni los vio salir a su encuentro. Dios llamó: Adán, ¿dónde estás? Adán, con la voz temblorosa, respondió desde su escondite: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios, con el corazón entristecido, preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, trató de culpar a Eva y hasta un poco a Dios. Dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios se volvió hacia Eva y le preguntó: ¿qué es lo que has hecho? Eva, también tratando de culpar a alguien más, respondió: la serpiente me engañó y comí. La tristeza de Dios era inmensa. Él había creado un mundo perfecto, un paraíso, y sus amados hijos lo habían arruinado por desobedecer una sola orden, y ahora sus corazones estaban llenos de vergüenza y culpa.
Dios, que es justo y bueno, no podía simplemente ignorar la desobediencia. Había consecuencias. Primero, Dios habló con la serpiente, el engañador. Le dijo que sería maldita más que todos los animales, que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Y lo más importante, Dios prometió que un día la descendencia de la mujer Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente el diablo. Fue la primera promesa de que Dios tenía un plan para arreglar lo que se había roto. Luego, Dios habló con Eva. Le dijo que sentiría mucho dolor al dar a luz a sus hijos y que su deseo sería para su marido, quien la dominaría. Era una consecuencia dolorosa de su desobediencia. Finalmente, Dios habló con Adán. Le dijo que por su causa la tierra sería maldita. Ya no daría sus frutos fácilmente. Adán tendría que trabajar muy duro, sudar y esforzarse para obtener alimento. La tierra produciría espinos y cardos. Y lo más triste de todo, Dios le recordó que había salido del polvo, y que al polvo volvería. La muerte entró en el mundo por culpa de la desobediencia, aunque Adán y Eva habían desobedecido y las consecuencias eran graves. Dios todavía los amaba, sabía que se sentían avergonzados de su desnudez. Así que, con su propio amor, Dios hizo algo muy especial por ellos. Tomó pieles de animales y con ellas les hizo túnicas para cubrirlos. Esto fue un acto de amor y misericordia. Pero también fue el primer sacrificio. Un animal tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Esto les enseñó una lección importante: la desobediencia tiene un precio y a veces otro tiene que pagar por los errores. Pero el jardín del Edén, que había sido un lugar de perfecta comunión con Dios, ya no podía ser su hogar. Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Así que, con el corazón roto, Dios los sacó del jardín del Edén, para asegurarse de que nunca regresaran al árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado. Dios puso querubines, ángeles poderosos con una espada encendida que se movía por todos lados, custodiando el camino al árbol de la vida. Adán y Eva tuvieron que dejar ese lugar perfecto. Se fueron a una tierra donde tendrían que trabajar duro, donde habría dolor, enfermedad y finalmente la muerte. La vida fuera del Edén era muy diferente. Ya no tenían la misma cercanía con Dios que antes. El pecado había creado una barrera. Fuera del Edén, la vida era difícil, pero Adán y Eva no estaban solos. Tuvieron hijos. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Y a medida que la familia crecía, el pecado también empezó a crecer en el mundo. La historia de Caín y Abel es una historia triste de celos y violencia, donde Caín, por envidia, asesinó a su hermano Abel. Imagina la tristeza de Adán y Eva al ver el pecado causar tanta destrucción en su propia familia. A pesar de todo el dolor y la tristeza que el pecado había traído, Dios nunca dejó de amar a la humanidad. Él tenía un plan increíble para traer a la humanidad de vuelta a Él. Aunque la promesa de la serpiente aplastada parecía lejana, era la esperanza. Esta promesa significaba que un día Dios enviaría a alguien especial, su propio Hijo, para derrotar el pecado y la muerte de una vez por todas. Así, la historia de Adán y Eva es una historia de cómo comenzó el mundo, cómo el pecado entró en él y cómo se rompió la relación perfecta con Dios, pero también es una historia de la misericordia de Dios, de su amor que nunca se rinde y de la promesa de un Salvador. Aunque Adán y Eva no pudieron regresar al jardín del Edén, la historia de la Biblia nos enseña que Dios nos ama tanto que envió a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, para que nosotros, los descendientes de Adán y Eva, podamos tener una relación con Él de nuevo y un día vivir para siempre en un lugar aún más hermoso que el Edén. Y esa es la parte más emocionante de la historia. Oremos: querido Dios, gracias por habernos creado, gracias por darnos ojos para ver el sol y las flores.
oídos para escuchar el canto de los pájaros y las risas de nuestros amigos. Gracias por nuestras manos para jugar y abrazar, y por nuestros pies para correr y saltar. Gracias por hacernos únicos y especiales. Ayúdanos a cuidar todo lo que creaste, a obedecerte, a amarte y a amar a los demás, así como tú nos amas. Amén. Si les ha gustado esta historia bíblica, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Compartan este video con sus amigos y familia. Dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció la historia y qué lección personal obtuvieron de ella. Nos vemos en el próximo video. De corazón, que Dios y la Virgen María los protejan. Amén.